Iglesia, qué alegría estar acá de nuevo. Como habrán visto, vamos a empezar una nueva serie y esta serie es una de las, digamos, yo creo que más va a marcar el destino de esta iglesia, porque no creo que una vez que concluyamos esta serie salgamos igual. Vamos a hablar, así como no vamos a demorar tanto como terminamos la carta a los romanos, que creo que nos tomó 2 años. Esta nos va a tomar 4 meses, 5 meses. Pero vamos a hablar acerca de lo que es la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cuántos se han leído completa la carta de Pablo a los Efesios? Amén. Siempre me cambian de micrófono. Y la verdad, yo estoy emocionado porque personalmente esta es una de las cartas que más me gusta. Es una de las cartas que al enseñar también me ha traído más complicaciones, paradójicamente, con mis hermanos evangélicos. ¿No? Es raro que tú digas, pero si estás hablando de la Biblia, ¿no? Pues debido a que si tú te rigues estrictamente a la carta de los Efesios en su contexto, va a haber muchas diferencias con lo que ahora se está creyendo. Son diferencias, eso sí, en doctrina no fundamental, por eso digo que son mis hermanos. No estoy hablando de diferencias con las sectas, con los mormones. Ustedes saben que siempre lo digo de frente. Pero bueno, quiero que inclinen su rostro porque vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar sistemáticamente tu palabra, Señor, de estudiarlo párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, Señor, para que podamos entender todo tu consejo, Dios mío, para poder edificar tu reino, Señor, para poder construir tu ciudad, tu civilización, Señor, y llevar, Señor, tu palabra a los rincones más grandes y más lejanos de donde tú nos has puesto, Señor. Gracias por esta oportunidad, es un privilegio para nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y gracias una vez más. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1. Hoy vamos a tocar solamente 3 versículos y el tema se llama totalmente bendecidos. Empieza así, yo les voy a leer de la Biblia de las Américas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow. Mira el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a leer un par de versículos más para ver contexto, pero vamos a tratar hasta el 3. Según, esta bendición es según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Para qué? Para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a que al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vamos a tocar hasta el verso 3 hoy. Bueno, como una introducción te digo, la carta a los Efesios es llamada a veces la carta magna, ¿no?, del Nuevo Testamento. Si bien otros, digamos que realzan más la importancia y el impacto que ha tenido en la historia de la iglesia la carta a los romanos, que es indudable, la carta a los Efesios, digamos que es el parte 2, la venganza de la carta. ¿Por qué? Si tú entiendes Romanos, si tú logras entender la carta a los Romanos y pasas por Corintios y llegas a Gálatas, cuando llegas a los Efesios, digamos que con eso te vas a consolidar. La carta a los Efesios, la verdad, es una carta muy admirable, igual que la de Filipenses, porque Pablo le escribe desde sus prisiones. Es como cuando toquemos Filipenses vas a ver cosas como que claro, pues, ¿no? Qué bonito es hablar de felicidad, ¿no? Dices, ¿no? Si tú eras un apóstol, seguro tenías todo fácil, ¿no? Pablo escribió la carta a los Filipenses desde una prisión, donde no podía ni sentarse porque le tiraban agua hasta debajo de las rodillas, donde estaba que se podría, literalmente.
literalmente como ser humano. Sin embargo, él escribe, regocijaos en el Señor, sean felices, ¿no? O sea, tú lo lees así nomás fuera de contexto y dirás, ese tipo está feliz en un campo, en un paraíso, ¿no? No, él está en una prisión, porque la fuente de su felicidad era Cristo, no eran solo sus circunstancias. ¿Amén? Amén. Bueno, la carta de Pablo a los Efesios entonces es un tesoro admirable también. Y ningún creyente que la lea y la estudie con mucho ahínco, con mucha perseverancia, con mucha pasión, con muchas ganas, va a salir normal. Yo te aseguro que si tú lees la carta a los Efesios y la entiendes, no esperes a que te la prediquemos semana por semana, léetela toda, es una carta, la puedes leer en un rato. Vas a ser transformado. Y tu corazón de repente hay muchas cosas que necesitan ser transformadas. Y la palabra de Dios es eficaz para transformar. Es Dios hablándote. Entonces, vamos a ver esto. Es tal el nivel y profundidad de este escrito que algunos lo han calificado como también la corona de los escritos del apóstol Pablo. No solo es la carta magna, no solo es la segunda carta mejor digamos, laureada después de la carta a los romanos, sino que también es la corona de los escritos de Pablo. Es decir, no vamos a tocar cualquier porción de la escritura, pero eso sí, no hay porción de la escritura que sea mejor que otra. El capítulo 7 de Números es igual que esta parte, y toda la palabra es eficaz, es inspirada por Dios, es útil para redarguir, ya saben. No vayan a pensar que hay una parte del mejor, más inspirada, menos inspirada. Estoy hablando de lo que dicen algunos teólogos, ¿no? Sí, claro, no hay partes más dignas en la Biblia que otras. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero esta vez vamos a hacer énfasis en esto. Voy a dar algunos datos que he recopilado acá. La carta a los, como les repito, la carta a los Efesios es etiquetada dentro de lo que es los escritos del cautiverio, como se le llama. Pablo estuvo en cautiverio, pero no siempre en esa prisión horrible. Los primeros años de su cautiverio en Roma, él estuvo en una casa. Digamos que era una prisión preventiva, algo así. Estuvo en una casa donde recibía personas para atenderlas, para enseñar, para predicar, pero eso sí, él no podía salir. Durante todo este tiempo de prisión, tanto en la prisión terrible como en la prisión preventiva, Pablo escribió 4 cartas, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y la pequeña epístola a Filemón, que luego le enviaría con un hombre llamado Onésimo. Y en todas estas cartas vemos evidencias internas que lo atestiguan. Para que sepas, una evidencia interna se le llama cuando dentro del mismo libro de la Biblia da datos de cómo esa carta fue escrita, cosa que te confirma que sí era, ¿no? Entonces, recuerda que Pablo en Hechos capítulo 25 fue trasladado prisionero a Roma y desde ahí escribió estas cartas, iguales como las de Timoteo, a Tito, donde prácticamente se despide, ¿no? Si tú lees todas las cartas paulinas y terminas con las cartas pastorales que se le llama Timoteo y Tito, da ganas de llorar, la verdad. Porque es como que Pablo te cuenta todo lo que ha pasado y al final él dice, he peleado la buena batalla, ¿no? Como diciéndole, Tito, les toca a ustedes ya, ¿no? Porque yo de acá ya no salgo, me voy con mi Señor. O sea, al principio era un poco más optimista, porque en Filipenses dice, bueno, me gustaría irme con Cristo, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero ya cuando le escribe a Timoteo, ya él se da cuenta que la voluntad de Dios era que ya él no salga de ahí. Entonces tú dices, ¿no? ¿Por qué, no? Un hombre como Pablo tuvo que pasar todo eso, pero él le dejó la posta a un joven Timoteo, y Timoteo le dejó la posta a otros hombres de Dios y mujeres de Dios, y acá estamos nosotros, miren. En el mundo hay muchos millones de personas que profesan el nombre de Jesús. Ahí está la posta para nosotros. A ti no te han metido en una cárcel por predicar a Cristo. A ti no te persiguen, no te han azotado. Máximo, tus amigos del trabajo, de la universidad, tus amigos del colegio, se reirán un rato, ¿qué estás en la religión ya? No, máximo eso. Pero nadie te va a matar. Como si fueras un misionero, por ejemplo, en Corea, en las zonas centrales de la India, en las zonas profundas de la India donde te agarran a cañazos de bambú por predicar el Evangelio, mira. Entonces, pídele siempre a tu corazón esto al Señor, ¿no? Porque también en otro extremo, sí, no, tengo que irme a la India entonces, no. Acá tienes a tu China, en Trujillo tienes a tu China, tienes a tu India,
tienes tu Corea. ¿Por qué? Porque en la China, en la India, en Corea hay muchas cosmovisiones, ¿no? Pues acá también hay muchos tipos de personas. Mucha gente se está ansiando solo en querer ir allá, que no está mal, pero nosotros estamos acá. Acá hay un montón de gente que es igual de no convertido, sino que simplemente es cristiana cultural, ¿no? Porque hemos nacido en una ciudad occidental donde incluso una persona no creyente cree por culturas, sí, no, la Trinidad, ¿no? Sí, no, Dios, Jesús, ¿no? Porque de niño vio películas de Semana Santa, o porque de chiquito lo llevaron al catecismo, ¿no? A la catequesis católica. Es por cultura, ¿no? Y es peor porque teniendo las cosas más fáciles, porque no tienes que convencerlo de que existe un tal Jesús, como el de la India que nunca ha escuchado de eso, ¿no? Tú no haces nada. Sabiendo que no te van a matar, tú no haces nada. Solo porque tienes vergüenza a esa pequeña risa del mundo contra ti, a ese pequeño rechazo. No eres como un chico snowflake, de esos que, no quiero, tengo que estar en un lugar seguro, tengo que buscar un lugar seguro donde no me pase nada. Tú no puedes ser así. Seas joven o no lo seas, tú no puedes ser así. Bueno, vamos a empezar. Entonces, Pablo empieza esta carta con un elogio, ¿no? Un elogio introductorio. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Luego dice, gracias a vosotros y paz a nuestro Padre el Señor Jesucristo. Y dice, bendito sea el Señor. A esto se le llamaba una veraca. ¿Han escuchado que es una veraca? Es una expresión de agradecimiento en forma incluso de alabanza. Y el apóstol solamente en 2 de los Corintios empieza la carta también con una veraca. Y es un patrón bastante judío. Es un patrón bastante judío empezar una carta con una veraca. El apóstol Pedro también en 1 de Pedro capítulo 1 del 3 al 9 utiliza una veraca, donde alaba a Dios por su maravillosa salvación, ¿no? Expresiones similares vas a ver, por ejemplo, en Lucas, cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, ya puede hablar y suelta, ¿no? Una veraca. Una expresión similar vas a ver también en la palabra inspirada de Dios en Daniel capítulo 4, donde el rey Nabucodonosor, uno de los más grandes tiranos del mundo, da una de las más bonitas doxologías de toda la Biblia, ¿no? Parece un salmista, ¿no? Y eso lo escribió Nabucodonosor. Imagínate, ¿no? Dios salvó a Nabucodonosor, que era el equivalente a 4 o 5 Hitlers, más, porque Nabucodonosor era sanguinario y Dios lo salvó. Y era Dios digno o no de esa alabanza. ¿Ves? Y tú también tienes que meditar si eres una persona que realmente está dando alabanzas a Dios todos los días que se levanta, ¿no? Dios es digno de que tú lo alabes. No esperes a sacarte la tinga para que recién digas gracias, Diosito. O recién alabas porque ya estaba enfermo y el Señor hace milagros y te cura. Gracias, Señor, porque me curaste, ahora puedo volver a salir a trabajar. En lugar de decir, voy a cambiar mi vida porque yo ya estaba muerto y a partir de ahora voy a servirte, no. Ahí te ves, Dios. A veces somos malagradecidos, ¿no? Recuerda que Nabucodonosor humanamente era más malo que todos los aquí presentes, porque acá no creo que haya un genocida mundial, pero si te das cuenta, tu corazón, tienes que meditar en ti mismo y darte cuenta, analizarlo y pensar si realmente estoy siendo agradecido, si realmente mi corazón explota en gritos de júbilo y en alegría todos los días de mi vida, ¿no? Si realmente hay una veraca de mí para Dios, si realmente estoy como Pablo, todos los días me levanto a bendecir a Dios, ¿no? Bendito seas tú, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Y bueno, la alabanza es inusualmente larga, es una alabanza que contiene 202 palabras, imagínate, pero Pablo lo entrelaza todo de modo que forma una fluida, artística, hermosa y profunda adoración que está diseñada para que cualquier creyente verdadero que lo lea, lo entienda y comience a meditar en sí mismo lo que te acabo de decir, no pueda dejar de convencerse que Dios es digno de ser alabado solamente por quien es, ¿no? Solamente porque Él es Dios nada más ya es digno de ser alabado. No porque me haya beneficiado en alguna cosa, ¿no? Que sí lo hace a veces, pero eso no es lo que se debe hacer, ¿no? Porque si no es posible de que tú estés buscando las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. ¿Y eso qué se llama? Idolatría. Porque en realidad tú quieres las bendiciones, ¿no? Y eso tienes que meditar siempre en tu corazón, porque de repente uno de ustedes dice, de repente me pasa eso. A todos nos pasa eso, a
todos. En cualquier momento somos tan débiles y siempre tendemos ¿no? a desviarnos hacia las cosas que vemos y no al Dios que provee las cosas que vemos. ¿Amén? No esperes, como dice el Salmo, proverbio, perdón, no seas como la mula que tengo que azotar para que ande en mis caminos. El Señor dice así: no seamos pues como el burro que tienen que darle golpe para que vaya por el sendero derecho, ¿no? Camina por donde el Señor te ha puesto. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es una salutación, la salutación de apertura, ¿no? Entonces, según la costumbre, Pablo inicia esto con una salutación, pero comienza con esta veraca. Y es maravilloso, ¿no? Porque ver que el corazón y la mente de Pablo están controladas por el Espíritu Santo inspira a escribir esa salutación. Me imagino que los efesios habrán visto un gran ejemplo de un adorador en Pablo, ¿no? Entonces, yo también me he quedado bastante pensativo, meditando en este pasaje, mucho, sobre todo, me imaginaba a Pablo, ¿no? En su prisión escribiendo y recordando, ¿no? Tal vez su pasado, cuando era Saulo, ¿no? El perseguidor de la iglesia, no le importaba nada. Él estaba seguro que estaba en lo correcto, porque él era un judío muy serio, discípulo de Gamaliel, el más grande rabino de su época. Y si tú te pones a pensar, él tenía todos los galones, ¿no? Decía, wow, este joven es discípulo de Gamaliel, ¿no? Me imagino que todas las jovencitas, todos hubieran querido casarse con Pablo. Buen partido, ¿no? O sea, de los rabinos, el mero. Discípulo de Gamaliel significa que él es un gran erudito. Pablo no era cualquiera, valiente en sí. Yo me voy a enfrentar con esa secta de nazarenos. Yo me voy a enfrentar con esos tales seguidores de Jesús. Los sacerdotes y las autoridades le dieron un permiso para que vaya y los arreste, como un representante del Estado de Israel. Qué valiente, ¿no? Qué valiente. No solamente es religioso, sino que también es capaz de tomar la espada por su ejército, ¿no? Qué excelente sería para él, humanamente, ¿no? Exaltarse delante de los demás, como que a veces decía, ¿no? Humanamente, yo tenía de qué jactarme, dice, ¿no? Pero al final, el Señor le mostró su gran misericordia, ¿no? Porque él era el enemigo number one de la iglesia en ese tiempo. Era el enemigo número uno, el incitador de la persecución. A diferencia de ese Saulo que se quedó pensando cuando le encargaron las ropas y apedrearon a Esteban, ya este Saulo del que te estoy hablando ya no es el que solo observa. Este Saulo del que te hablo es el que mueve a la gente para atrapar a los cristianos, es el que murmura contra los cristianos, es el que entraría ahorita con una policía o sea, supongamos que hubiera un régimen comunista y nos arrestaría a todos y a mí me meten un balazo por estar predicando. Ese será Pablo, ¿no? Y encima él mismo sentía en su corazón, estoy haciéndolo para Yahvé, porque el Dios de Israel no quiere sectas, ¿no? O sea, él estaba convencido de que estaba bien, pero Dios, al ver esta terquedad, ese corazón duro, de repente, como muchos de ustedes, como a mí también me pasó, me metió y me sacó del caballo, ¿no? A Saulo le hizo lo mismo. Lo dejó ciego para que se dé cuenta que él era un ciego. Y yo me pongo a pensar, cuando él escribía esta carta, estaría pensando en eso, ¿no? Cómo era yo, cómo el Señor me permitió tener esa ceguera traumática, porque si ves, de ser valiente y todo eso, Saulo estaba totalmente desequilibrado en el momento que le pasa esta situación, no se queda débil como lo que era, un simple y débil ser humano que no puede consigo mismo. Pero Jesús no se le acerca y le dice, a partir de hoy estarás en el Seol, no se le acerca con una actitud de condenación, no le dice, ¿por qué me persigues? Le habla muy amable. ¿Por qué me persigues? Porque el que persigue al pueblo de Dios persigue a Cristo mismo. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? Porque Él está en medio de su pueblo. Pero el Señor ya tenía los planes para él, como le dijo a Ananías, ¿no? Él va a aprender lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre, dijo, ¿no? O sea, Dios ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para que ese tipo que se iba a convertir en un enemigo, o sea, en su carne él era malo, en su carne él hubiera matado a mucha gente, pero Dios dijo, no, yo lo voy a cambiar, porque yo lo voy a usar para mi gloria. Y ese es ese Pablo que por eso siempre escribe acerca de la predestinación o del amor sin condiciones, porque él sabe que Dios predetermina todo. Él mismo ha vivido en su experiencia que no es que tú escoges solamente tu destino, como dicen por ahí los humanistas, ¿no? Tú eres el arquitecto de tu destino, dicen.
Cuando Dios toma una decisión para tu vida, se acabó. Tú no le vas a poder dar la vuelta a la torta. Y gracias a Dios por eso, porque la verdad, ¿quién de nosotros hubiera podido cambiar su destino para ser salvo? ¿Quién hubiera podido borrar las manchas del tigre, como dice la Biblia? ¿Quién podrá cambiar de piel al etíope? Michael Jackson, dicen por ahí. De forma natural no. Tú no puedes cambiar una cana ya, por más que nos la pintemos, nunca más va a regresar. El único que puede convertir un cerdo que le gusta el estiércol, que ama la basura, en una ovejita que ama los pastos verdes, es Cristo. ¿Amén? Y eso es lo que pasa con Pablo. Es un corazón contrito. Es el corazón que Dios estuvo trabajando con él, ¿no? Tal vez le permitió vivir cosas muy feas, le permitió vivir cosas que de repente él mismo después habrá considerado, qué terrible, ¿no?, que hice esto, ¿no? ¿A cuántos? Bueno, hay una película de Pablo que salió que no estoy muy de acuerdo porque lo ponen a Pablo como traumado con esas cosas, y no creo que tanto así, pero de hecho que debe haber hecho siempre reflexiones y pensado, yo maté al hermano de ese cristiano, ¿no? Yo maté a la mamá del otro cristiano, o arresté al hermano del otro y por haberlo arrestado luego lo mataron. O sea, de alguna forma le hizo daño a muchas familias. Y si sigues leyendo el libro de los Hechos, al principio le tenían miedo. Cuando él se convierte y lo quieren llevar a la sinagoga, le tenían miedo porque es lo normal, ¿no? Es el asesino de los cristianos. Y ahora lo están trayendo a la sinagoga, no se estará haciendo, no estará infiltrándose, ¿no? Uno piensa, ¿no? Pero no, pues. El tiempo y las circunstancias que Dios puso demostrarían al final que él no, que él era un siervo del Señor. Incluso al final el mismo apóstol Pedro logra reconocer que sus escritos son palabra de Dios. Incluso a pesar de los dimes y diretes, ¿no?, de la corrección de Pablo a Pedro y todo eso. O sea, si tú ves todo el libro de los Hechos, ves un Pablo cómo va madurando, cómo va creciendo, ¿no? Me imagino que todo eso lo han estado recordando cuando escribía estas epístolas de Filipenses, de Efesios, de Colosenses. Y como que habrá estado haciendo un recuento de toda su vida, ¿no? Y yo me pongo a pensar, wow, ¿no? Él no, o sea, todo lo que él ha vivido no ha sido en vano. No ha sido en vano, ¿no? Todo lo que él sembró no ha sido en vano. Porque en sí Dios utilizó a este apóstol, ex enemigo de la iglesia, para construir las bases de lo que sería ahora el cristianismo. Y no solo el cristianismo, sino incluso la cultura de Occidente, en la cual nosotros vivimos. Si Pablo viviera ahorita y viera todo esto, no lo puede creer. Y es la verdad. Entonces, él dice que él es un apóstol de Cristo Jesús, y dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Es algo parecido a lo que dice en el capítulo 1, verso 1 de Romanos, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y esta palabra llamado en el original implica apóstol por llamamiento. No es que Pablo aplicó a ver si le ligaba, ¿no? Voy a aplicar al apostolado, a ver, tengo a Matías, están que compiten contra mí, ¿no? No. Pablo no aplicó para ver si lo escogían como apóstol. Pablo no se ganó el ser apóstol. Dios lo llamó tumbándolo de un caballo cuando él no quería. Cuando Dios te llama, justo es en el momento en que tú no quieres. ¿Te das cuenta? Tú no quieres. Estás oscuro, estás metido en tus tristezas, en tus sueños de venganza, en tus resentimientos con la vida, en la ira. O de repente crees que eres feliz, pero estás lleno de dinero. ¡Ay, qué linda la vida! O sea, eres idólatra. Y en ese momento que tú no quieres, es cuando Dios te tumba del caballo y trastorna totalmente tu vida. Al menos yo creo que muchos de acá nos hemos dado cuenta que fue así, ¿verdad? A mí me pasó así. En menos de un mes, Dios destruyó todo mi ego, toda mi vida, todo lo que yo había construido como un jovencito superficial, que se creía inteligente, sus propias ideas, que no podía refutar a nadie. Y no porque yo tuviera la verdad, sino porque yo tenía formas de que no me refuten. Y el Señor me destruyó así, me hizo añicos. Yo creo que pasó lo mismo contigo, en cada uno en su contexto, ¿no? El Señor destruye todo eso y qué bonito que es que Él sea el soberano y Él pueda agarrar la vasija de barro, destruirla para hacerla de nuevo, ¿no? Y nosotros somos eso, pues, vasijas de barro.
Y si no estamos como Dios quiere, nos va a destruir para hacernos de nuevo, y recuerda que nos va a doler. Pero gracias a Dios que somos de Él, ¿no? Vasos de barro, pero con un dueño poderoso. Amén. Luego dice, gracias a vosotros y paz de Dios, vuestro Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una cosa muy particular que también vemos en la carta de los Romanos. Él utiliza la palabra gracia, que generalmente los griegos hablaban así, ¿no? Cuando se lo usaban, decían gracia para ti, ¿no? Y los judíos utilizaban la palabra shalom, ¿no? ¿Escuchó por ahí shalom? El shalom significa la paz de Dios sea contigo, ¿no? Y Pablo junta a los dos, ¿no? Gracia, porque Él te desea el bien de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Él desea que toda la gracia sea derramada sobre ti y que solo la paz que da Jesucristo sea para ti. Gracia y paz a vosotros. Hay un ministerio que se llama gracia y paz a vosotros. Entonces, es hermoso cuando Él saluda así, porque gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, hermanos, es entender que nosotros no hemos sido salvos, entonces, por nuestras obras. Como Pablo lo entendía, ¿no? Como les mencioné al meditar su pasado, él hubiera dicho, estaba frito, ¿no? Era tan estricto con la ley que no me daba cuenta que la estaba rompiendo en todo momento. Y no podía salvarme por mis obras. Pero ahora tengo esa gracia. Y ahora, a pesar que estoy en esta prisión, que me estoy pudriendo en esta prisión y que de repente ya voy a morir, siento la paz del Señor. Siento ese shalom. Ya no es solamente un cliché que usaba cuando era judío para saludar a mi vecino, shalom, shalom, shalom. Ahora siento el shalom. Estoy en el Shabbat. Estoy en el reposo verdadero. Estoy en Cristo Jesús. Y eso no me lo quita nadie. ¿Amén? Es hermoso entender eso. Que hasta en esa salutación te puedes quedar un rato meditando, ¿no? Y no te puedes mover de ahí. Que la gracia es un regalo inmerecido. Que la gracia es entender lo que dice Juan en 1 Juan 4, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Que la gracia es entender que antes de la fundación del mundo Él nos amó y ya había predestinado para salvarnos. Y también predeterminado nuestros caminos, como Pablo, ¿ves? Pablo escogió un camino, que era el de ser una persona radical con su religión, ¿no? Pero Dios dijo, yo te he predestinado para que seas un apóstol, así que chao. Cambia todo, ¿por qué? A Dios nadie le malogra la película. Entonces, la bondad, la verdad y la belleza se combinan en esa adoración. En el original, toda esta adoración, incluso hasta el verso 14, es como si fuera un poema. Está así. Y lo vamos a tocar la próxima semana cuando hablemos acerca de la predestinación. Pero es como un poema. La próxima semana vamos a hablar de la predestinación, pero no solamente como hemos visto en las clases de teología, sino que vamos a ver de una parte más profunda, más devocional. Para entender que no es simple cosa de decir, claro, Dios soberano escoge antes de la fundación del mundo. Sí, eso, exacto, pero esto tiene unas aplicaciones personales muy profundas, en serio. Algo que hacían los puritanos y a mí me gusta mucho es que he estado haciendo hoy día. Mira, hoy día he meditado más que todos estos días que estaba haciendo mi sermón. Y es meditar la palabra. Cuando tú meditas, la piensas, haces preguntas a Dios en oración, el Señor comienza a poner cosas en ti conforme a las Escrituras. Y eso es bonito. Por eso los puritanos, por ejemplo, de este texto que te he leído, hubieran sacado un libro así. Y tú dices, yo nunca voy a hacer eso. Por ahí un hermano decía que de repente era muy circular, ¿no? Sino que repiten siempre, por eso está de este tamaño. Si le quitamos las redundancias sería así, pero no están entendiendo. ¿Sabes por qué lo repiten? Porque cuando ellos escribían como pensaban. Cuando tú piensas, repites. Y a mí me encanta eso, porque cada vez que repito una gran verdad consoladora, yo quiero que me siga consolando, Así que no me aburre leer un libro así de gordo, si es a veces redundante con algunas cosas. Incluso he aprendido a hacer así yo también. Si se han dado cuenta, en algunos sermones repito algunos versículos siempre. Porque a mí no me aburre. Como dice Pablo en los Filipenses, a mí no me es molesto predicarle las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Hasta que no les quede tatuado en su corazón, para mí no es malo repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es una verdad bonita. En el cielo lo vas a tener eternamente y te vas a aburrir. No, ¿verdad? Entonces, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le atribuye honor por sus bendiciones espirituales pasadas, o sea, la elección de Dios en el pasado por nosotros, presentes,
el nuevo nacimiento, la redención que es aplicada, y futuras, la esperanza de la glorificación, ¿no? De la resurrección, y de esa vida feliz con Él para siempre, en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde lo adoraremos eternamente, donde viviremos adorando, imagínate. Es algo que te puedes imaginar, pero que también de repente no lo puedes imaginar del todo, ¿no? Qué bueno, porque va a ser maravilloso, cosas que oído no oyó ni ojo ha visto. Y bueno, sigamos. Él dice que la bendición es en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda, dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, a veces este texto es sacado de contexto para hablar de toda bendición materialista. ¿Escucharon por ahí? Como tú eres digno de toda bendición espiritual, tienes que ser rico, ser el empresario del año, ¿no? Mira, en el Antiguo Testamento hay promesas, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. En los textos de las bendiciones de la obediencia del Deuteronomio 28 hay muchos textos que hablan de bendiciones materiales y de conquista. Por ejemplo, serás cabeza y no cola. Pero recuerda, no es que tengamos que desecharlo, pero eso solo se aplica en función a un pueblo del pacto. Nosotros como iglesia a nivel mundial, al margen de las etiquetas, tenemos que ser cabeza y no cola. A eso se refiere. El pueblo del pacto va a ir avanzando, el pueblo del pacto se va a enriquecer. Nosotros vamos a tomar dominio de todas las esferas. La generación que obedece, lo toma. La generación que no obedece, maldiciones de la desobediencia. ¿Qué generación somos nosotros? ¿Estás escondido esperando que venga el Señor? ¿O eres como el siervo que sí sale a trabajar? Porque hay una parábola donde el siervo se esconde y dice, mi Señor no vendrá, y se va a tomar licor y luego se va a dormir. Viene el siervo y lo encuentra descansando, y ¿qué dice? Afuera de las tinieblas. Otra parábola donde el siervo se le da solo uno, a otro le dan 5, a otro le dan 1, y el que tiene una sola mina lo esconde. No, es que tú eres un Señor que yo sé que cosechas donde no sembraste. Ya, pues por lo mismo. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos la generación que va a transformar esta sociedad? ¿O somos una generación más que va a esperar el fin del mundo porque somos egoístas, porque siempre todo es para nosotros? Así que yo quiero que sea el fin del mundo, o que venga el rapto, o que sea lo que sea, por tal de que yo salvarme. No te importa que el mundo esté así. ¿Qué mundo le vas a dejar a tus hijos? ¿Te piensas quedar ahí sentadote tranquilo? ¿Qué mundo le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué mundo le vas a dejar a tus nietos? ¿Un mundo caótico donde el anticristo siempre gana? O sea, la cosmovisión anticristiana de este mundo, que tú la ves en las noticias cómo está avanzando. ¿Por qué está avanzando? Porque mira, hay más evangélicos que nunca ahorita, al menos en el Perú, como nunca, somos más ahora que antes. Pero somos más pesimistas que nunca también. ¿Te das cuenta? Todos están escondidos, porque todo es del diablo, todo está mal. El concepto de espiritualidad es que tú eres como un monje que te escondes debajo de tu cama y no haces nada. Como tú eres del diablo. Y el concepto de cosmovisión es pesimista. Y el concepto de escatología, o sea, de la doctrina del fin del mundo, es que ya viene Dios, ahorita viene Cristo y ya, listo, el rapto secreto. Otros que son reformados como nosotros, mira, que no creen en el rapto secreto, pero creen que esto se va a convertir en Corea del Norte, como te dije hace tiempo. Ya nos van a matar a todos. Ambos extremos, ¿te das cuenta? Son negativos para la iglesia. No nos permiten avanzar. No nos parecemos a Pablo, ¿no? Pablo quería ir hasta donde sea, hasta Dios tenía que venderle un sueño para que se quede por ahí. Y él se metía donde sea. Y tú, como te dije al principio, ¿le tienes miedo de hablarle a tus amigos de la universidad? ¿Le tienes miedo de hablarle a tu vecino? ¿A tu amigo del barrio? ¿A tu amigo del trabajo? ¿A tu amigo del colegio? O sea, ¿le tienes miedo? Prepárate para contestar los argumentos de cualquiera. No, que mi amigo estudia ciencias. Prepárate y respóndele. No, mi amigo es comunista. Prepárate y respóndele. Mi amigo es ateo. Prepárate y respóndele. La apologética, o sea, la defensa de la fe, es un llamado para todos. Que vengan todos los pensamientos de la cosmovisión anticristiana de este mundo cautivos a Cristo. Y Dios va a usarte a ti para que eso pase. No solo los pastores, no solo a la apologeta Jane White, no. John Lennox, ¿no? Has visto de repente muy buenos apologetas, pero no, pues, a ti también te tiene que usar. ¿Ven?
Entonces, las bendiciones de la obediencia sí van a traer al pueblo del pacto un impacto grande donde vamos a triunfar. Pero eso es en cuanto al pacto, o sea, a toda la iglesia a nivel mundial. Pero ahora vámonos a este texto. ¿Está hablando de eso? Sí. No está hablando de una bendición particular para ti, nada más. Siempre habla en función al pacto de Dios con su pueblo, ¿te das cuenta? Nunca habla de una persona, habla siempre de todos juntos. ¿A quién le está escribiendo? ¿A una persona en Éfeso? A los Efesios. Y esta carta era enviada luego a otras iglesias. Por eso hay algunos manuscritos antiguos que no tienen el nombre. No dice a quién se les está mandando. Dice a los santos que están, así nomás, a los santos que son fieles, dice. Parece que había algunos manuscritos que los dejaban en blanco para que les cambien el destinatario. Y otros simplemente decía a los santos que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, bueno, la mayoría de la cristiandad, y nosotros también creemos, no van a decir después que soy modernista, que es a los efesios. Está bien, nosotros lo creemos así. Pero igual, esto no solo es a los efesios, es para los trujillanos, para los limeños, para cualquier cristiano que ame al Señor. Entonces, estas bendiciones, hermanos, ya las tenemos porque están en Cristo Jesús. Si tú ves del capítulo 1, por todos lados el apóstol dice en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en el verso 10. O sea, de una resurrección total del universo y de nosotros. En Cristo. No está hablando de solo cosas materiales. Porque imagínate, si nos lleváramos a las cosas materiales en este texto, ¿qué pasaría? La gente que es pobre no es cristiana, como no tiene bendiciones materiales no es cristiana. No es así, ¿ves? O tú que estás pasando padecimientos económicos, ¿no eres cristiano? ¿No naciste de nuevo? ¿Te das cuenta? No es así. Este texto dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, iglesia, con toda, se acabó, ya no hay más, toda bendición que dice espiritual. ¿Te das cuenta? Tú ya la tienes. Tú dirás, pero estoy mal, en depresión, me siento mal, todos me han fallado, el mundo, mis padres, mi familia. No, tú tienes toda la bendición espiritual. Ahora, hay la historia de una señora que era muy rica, me olvidé el nombre, pero era la mujer más rica, más o menos de las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, pero también tiene una gran historia. Es la mujer más avara de la tierra. Era millonaria, pero no podía gastar ni un dólar. Incluso su hijo se murió porque uno de sus hijos se enfermó, y ella demoró tanto en buscar en Nueva York una clínica estatal gratuita, tanto se demoró, que al final su hijo se murió, imagínate, teniendo la plata para pagar todo, pero no quería pagar, pues. Eso sí es ser amarrete, ¿no? Teniendo todos los tesoros que quiere, porque ella tenía miles de empresas, no gastó ni un sol. Y los cristianos a veces somos así. Tenemos todas las bendiciones espirituales y no las usas. ¿Por qué te dejas vencer por el pecado? Si tienes un Cristo que te fortalece con su espíritu. ¿Por qué te dejas vencer por la depresión? Si tienes un Cristo que te fortalece con su espíritu. Tienes una iglesia en la que puedes confiar. Tienes hermanos que te van a restaurar. Y tienes personas detrás de ti que tú puedes ganar para el Señor y tú puedes restaurar. Porque siempre va a haber alguien que está peor que tú. Personas que tienen más problemas que tú. Tú dirás, no, pero lo mío es lo último ya. Cuando volteas, una persona a tu lado está 10 veces peor que tú. Y encima con daños irreparables. Y te das cuenta que tu daño es reparable, pero esa persona es irreparable. Le han pasado cosas que si te pasaran a ti te mueres. Sin embargo, ahí todavía está. Y necesita de ti, pero tú estás pensando tanto en tus cosas que no usas todo ese tesoro que tienes para usar, ¿ves? Todas las bendiciones espirituales son para ti. La armadura de la fe es para ti. El fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, el amor sin condiciones, la paz, ¿ves? ¿Quieres sentir paz? ¿Quieres dejar de sufrir? Ve a Cristo. La paz, la benignidad, el dominio propio que tanto nos hace falta todos los días, ¿no? Porque tú sales de acá santito, de repente tienes carro, casi te chocan y tóquetelo. O sea, así nos pasa a todos, ¿no? El dominio propio nos hace falta.
La paciencia es para ti. La paciencia es para ti. Pero ¿por qué no tomas de ese gigantesco tesoro de amor, de paciencia, de paz, de dominio propio, de todo lo que te gustaría tener en toda tu vida, sobre todo de esperanza? O sea, saber que todo está asegurado para ti en el futuro, en la vida y en la muerte, en la resurrección. Y la otra es seguridad. Estar seguro que no importa que ahorita caiga un meteorito, yo estoy bien. ¿Por qué no tomas de ese tesoro? Oh, mira, hermano, si tú no lo tomas, vas a ser infeliz, en serio. Vas a ser, como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, un buen hombre de Dios del siglo XX, un cristiano con depresión espiritual. No dudo de tu salvación, no estoy hablando ahorita de eso, sino de cómo te estás llevando en esta vida. Si realmente tu corazón está ardiendo por ir a buscar esos tesoros, que ya te dio el Señor la llave, toma, entra. Y eres como esta mujer en Estados Unidos que teniendo plata no invierte. Tú tienes tesoros espirituales para invertir. ¿Amén? Bueno, Dios es un sabio pedagogo, un gran maestro que nos enseña. Y hay que entender que los lugares celestiales significa de que nuestra ubicación está con Cristo, que Él está sentado a la diestra del Padre y su iglesia está ahí. Entonces, las bendiciones de la obediencia de Deuteronomio 28 son para nosotros. Como iglesia tenemos que conquistar. Y si quieres aplicarlo a tu persona, ahí están los tesoros para que los tomes. No tenemos pierde, ni como iglesia, ni como personas particulares. ¿Qué estamos esperando entonces? Oye, hermano, ¿qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Ven? Que el Señor entonces nos ayude a poder ser agradecidos, a desatar una veraca todas las mañanas, y todas las tardes, y todas las noches, a darle gracias a Dios por esas bendiciones hermosas que nos ha dado, y que sea siempre un corazón sincero y generoso, a venir arrepentidos a su cruz todos los días, y vas a ver que el Señor va a comenzar a fortalecernos como iglesia. ¿Amén? La próxima semana vamos a seguir con la predestinación y más allá todavía, con el amor sin condiciones de Dios. Inclina tu rostro para terminar, por favor.